ecuatoriano. Se debe archivar urgentemente la ley de inversiones que básicamente busca privatizar programas sociales, infraestructura, sectores estratégicos, educación, salud. Ahora van a ser una mercancía más del mercado. Cuando antes una familia pobre podía acceder sin pagar ni un centavo, ahora va a tener que pagarlo. Va a ser todo mercantilizado. Se va a vender los bienes públicos a precios de gallina enferma. Esa es la técnica de la privatización, hacer que todo vaya mal, que empiece a decaer, que empiece a contraerse para vender estos bienes públicos a agentes privados y a precios terriblemente bajos. No debemos dejar pasar esto. Va a haber un Estado en función del capital privado que va a garantizar la rentabilidad de estas empresas privadas con recursos del Estado. No debemos dejar pasar esto. Hay que archivarlo en función de que todos los ecuatorianos puedan tener un mejor país y que no sea una mercancía más del mercado. Somos una sociedad con mercado, controlándolo, manejando los mercados para que rindan frutos socialmente deseables. No una sociedad de mercado, donde salud, educación, vidas, personas simplemente sean una mercancía más del mercado. No la supremacía del capital sobre el ser humano, sino la supremacía del ser humano sobre el capital. En el capítulo 3 de los términos económicos financieros, en el artículo 28 nos dice que los ingresos relacionados con el proyecto de asociación de público-privado y retribución al gestor privado en contraprestación por las actividades asumidas contractualmente, el gestor privado podrá recibir diferentes modalidades de ingresos en la forma de aportaciones o pagos con cargo al presupuesto público o pagos efectuados por los usuarios del bien o servicio del que se trate, o una combinación de los dos, conforme lo determine el contrato de gestión delegada. Básicamente, señores, la privatización de bienes públicos. Ahora se va a cobrar por lo que antes era gratis. Ese es un Estado mercantilista estatal, en función de las élites, del capital privado y no en función de la población. La inversión privada y la inversión extranjera directa no van a economías quebradas, van a economías que están en expansión, donde hay liquidez. ¿Por qué? Porque los empresarios invierten en función del mercado, no en función de los impuestos. No porque se le bajen impuestos va a generar mayor inversión. No, es en función del mercado. Por eso hacen una investigación de mercados donde ven si hay consumidores para demandar su producción. Entonces eso va a generar mayor rentabilidad y van a invertir más. La economía se la crece y la reactiva por el lado del consumidor, por el lado de la demanda. No bajando impuestos se va a generar mayor inversión. No. ¿Y por qué? Aquí pongo un gráfico. En el año 2018 se implementó la Ley de Fomento Productivo, en la cual se condonaron más de 4.000 millones de dólares en impuestos e intereses a los grandes grupos económicos. Como pueden ver en este gráfico, se ve cómo se incrementa el ingreso, riqueza de los grandes grupos económicos y el Producto Interno Bruto sigue en caída. Entonces no hay ninguna correlación directa que reduciendo impuestos se vaya a crear mayor inversión y vaya a generar mayor producción, productividad, se vaya a generar mayor trabajo, etc. Por lo general la inversión extranjera va a los commodities, lo que es petróleo, minería, lo que es sectores estratégicos, etc. No crea infraestructura, no crea valor agregado. Bienvenido sea la inversión que genere transferencias de tecnología, transferencias de conocimiento. Pero si va a los commodities, en vez de industrializar al país, lo reprimariza, porque seguiremos usando los mismos recursos primarios. ¿Y cómo podemos verificar que la inversión extranjera directa va a los commodities? Aquí les dejo un gráfico. En los 70, en la época del boom petrolero, la inversión extranjera directa fue del 5,89% del Producto Interno Bruto. ¿Pero por qué fue? Porque fue a los commodities. Justo fue el boom petrolero. En los años 2000, allá en la dolarización, por el año 2003, la inversión extranjera directa llegó al 2,74%. ¿Pero por qué fue? Porque se conectó el oleoducto de crudo pesado. Entonces vino muchísima inversión extranjera directa al país. Entonces, la inversión extranjera directa no viene a veces a crear infraestructura para generar empleo, o transferencia de conocimientos, de mejores técnicas administrativas, transferencias tecnológicas, etc. Si viene a eso, bienvenida la inversión extranjera directa. Pero si viene a reprimarizar la economía del país, entonces no está generando un valor agregado. El neoliberalismo entró en escena en los años 80, después del gobierno del presidente Jaime Roldós Aguilera, cuando entró el presidente Osvaldo Hurtado. En el año 1983 fue la sucretización, que
prácticamente fue la estatización de la deuda privada de los empresarios. En otras palabras, un subsidio de casi el 8% del Producto Interno Bruto, 1.600 millones de dólares. ¿Qué sucedió? ¿Mejoró el país? ¿Creció el país? No. En 1983 el PIB per cápita fue de 1984. No se lo volvió a recuperar, por más que subsidió a los empresarios con 1.600 millones de dólares el PIB, hasta el año 2004 con 2.808. En otras palabras, el PIB per cápita no creció hasta después de 19 años. Ahí están los resultados de la larga y triste noche neoliberal, de las privatizaciones, de la liberalización de la economía, donde el mercado lo hacía todo, donde el Estado era mínimo. Señores, los neoliberales lo que quieren es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Los bienes públicos son de todos los ecuatorianos, no son de unas minorías. Vamos a archivar esa ley. Un abrazo fuerte.